Amigos del Extra Base Podcast, sean bienvenidos a una nueva edición con Oscar Prieto Rojas. Hoy un invitado especial, Eduardo Brizuela, asistente del gerente general de los Cerveceros de Milwaukee y de la selección venezolana para el Clásico Mundial de Béisbol de 2023, y un servidor, Daniel Álvarez, nuestro primero de la temporada, ya terminando el año de Fantasy, tanto en Grandes Ligas como en Venezuela, y ahora arrancamos con esta edición del Extra Base Podcast. Oscar, Eduardo, un gusto estar aquí con ustedes. Sean bienvenidos ya con el Spring Training arrancando. Muchos equipos hoy que tuvieron su primer día de full squad y ya con el Clásico Mundial a la vuelta de la esquina. Daniel, Oscar, muchísimas gracias. Gracias por tenerme aquí con ustedes. Y sí, como lo dicen, ya como prendiendo los motores, ¿no? Ya el primer día de las prácticas con todo el equipo hoy y ya las emociones y todas esas ganas que le ponen los jugadores para este primer día, ya se siente uno como un equipo. Así que estamos bien contentos de estar aquí y nada, con algo súper especial ahorita preparándonos para el Clásico Mundial. Bueno, así es. Gracias, Eduardo, por de nuevo aceptar la invitación. Es la segunda vez que me toca entrevistar a Eduardo. Lo conozco ya hace que 13 años. 2010 logramos hacer el curso de scout juntos. Ya 2000. El tiempo pasa rápido, pero uno no se da cuenta, ¿no, Eduardo? Cuando uno pasaba en el mismo sitio donde estás ahora, en Arizona, a donde estás ahora, en el momento donde eras que un area scout casi, ¿no? Sí, no, muchísimas cosas han pasado en ese tiempo, Oscar, y lo más importante es que hemos visto mucho béisbol, hemos visto muchos jugadores desarrollarse, hemos cometido muchos errores, pero al mismo tiempo de todos esos errores que hemos cometido hemos aprendido, y en verdad, wow, el tiempo pasa volando y es una bendición estar aquí una vez más conversando contigo y una amistad que comenzó hace mucho tiempo. Ahora, Eduardo, entrando en materia, en este momento eres uno de los venezolanos con el cargo más alto en el béisbol. Obviamente lo que está haciendo Jorge Velandia con el equipo de Filadelfia es también importante, y además el año pasado yendo a la Serie Mundial. Pero en tu caso tienes además la responsabilidad de, en conjunto con Omar López y el resto del equipo en la federación, armar ese roster y ese equipo para el Clásico Mundial de Béisbol, y sabemos que es mucho tiempo de preparación, pero ¿cómo manejar esas dos partes sabiendo que ambas son responsabilidades que exigen mucho? Sí, Daniel, mira, yo creo que lo más importante es la disciplina, ¿verdad? Yo soy una persona que durante mi carrera con la organización de los cerveceros de Milwaukee, yo he aprendido que mientras más tú seas disciplinado con tus procesos, los resultados se van a dar al final del día. Y en verdad lo que ha pasado con el trabajo que hemos hecho en conjunto con la federación, nos hemos rodeado de personas que tienen el mismo sentido de pertenencia por esa selección y que quieren poner el país de nosotros en alto. Y ellos me han ayudado muchísimo a armar lo que el día de hoy o lo que ustedes van a ver en el Clásico Mundial, que va a ser nuestro roster. Pero más importante, nos han dado apoyo y le van a estar dando apoyo a todos los jugadores de la selección de Venezuela para que cuando vayan a jugar el 11 de marzo, lo único que tengan que preocuparse es cómo le vamos a ganar a República Dominicana, usando sus habilidades naturales y exitosas que le ha dado el Señor. Pero lo más importante es eso, pues tratar de crear procesos que sean consistentes, saber cuándo tienes que hacer las cosas, organizarte de la mejor manera posible para poder llegar a los resultados. ¿En qué momento del día, o si es que te pasas el switch de, ok, estoy trabajando con Milwaukee, paso toda la mañana trabajando con Milwaukee y ahora me enfoco en otra cosa, me enfoco en el Clásico? Mire, yo creo que son etapas, ¿no? Cuando uno estaba durante la off-season, que era la época donde nosotros estábamos armando más aquí por la parte de Milwaukee, lo que son los rosters de nosotros de grandes ligas, de ligas menores, contratando nuevas personas del staff. Yo he dividido mis días ¿sabes? Por la mañana bien temprano llegar a la oficina y darle 3, 4 horas a lo que es la selección de Venezuela, reunirme con el staff, hablar con otras personas del personal, y después el resto de la tarde lo he dejado para Milwaukee. Pero en general, al final del día es béisbol, al final del día son las cosas que le gusta a uno, cosas que uno está acostumbrado. Y gracias a Dios que aquí en Milwaukee tenemos ya esos procesos de los cuales yo hablo, ya esos son procesos que yo los llevamos haciendo por más de 15 años, ¿no? Donde tenemos mucha gente de confianza, y es lo mismo que hemos hecho con la selección.
agarrar un grupo pequeño, mantenerlo bien hermético, donde tengas personas de confianza que te pueden ayudar y rendir el apoyo que sea necesario para poder tener esos resultados que estamos buscando. Hablas de la importancia de las personas de confianza y sobre todo el entendimiento, Eduardo, que es tan necesario en todo, pero especialmente en un proyecto como este. Y por eso te quería preguntar por Omar López y lo que ha sido el trabajo con él en todo este tiempo, desde su nombramiento ya a finales de julio, agosto más o menos, que digamos desde ahí empezó el trabajo de lleno para armar lo que se va a ver ahora en marzo. Sí, Daniel, mira, yo creo que trabajar con Omar López es algo que ha sido una bendición, yo creo que tanto para mí como para la selección, porque ese mismo sentido de pertenencia, ese mismo orgullo de llevar la camiseta, pero no solo eso, de hacer las cosas en la manera correcta, se ha visto a través de todos los procesos. Omar es una persona que ha traído mucha energía al grupo de trabajo, ha traído mucho conocimiento y más importante, me ha ayudado a mí a llevarle el mensaje a los jugadores directamente. Eso es una de las cosas que nosotros queríamos desde el principio, que todos los jugadores que van a ser parte de esta selección no solo sepan qué es lo que nos estamos esperando de nosotros, de ellos, sino también cómo nosotros los vemos a ellos impactando a nuestra selección nacional o nuestro equipo para poder lograr la corona. Y yo creo que Omar, siendo una persona humilde, respetuosa y más que todo sincera, nos ha ayudado a llevarle ese mensaje a los jugadores. Por lo tanto, yo creo que este grupo de jugadores que vamos a tener nosotros van a enseñar ese respeto por la selección nacional y van a dar todo lo que tienen ellos para asegurarnos que logremos el triunfo. En dos oportunidades has hablado de ese sentido de pertenencia, que de hecho lo hemos hablado en conversaciones fuera de micrófono. Y hace unos días escuchaba a mi amigo José Gómez, quien fue campeón de este torneo, en el puesto de asistente gerente, donde en el béisbol es muy difícil tener ese sentido de pertenencia y a nosotros, nuestros países, más todavía porque no existen esas competencias donde estás representando a Venezuela, salvo el Mundial de Pequeñas Ligas, cuando tienes 8, 9, 10, 11 años, pasas toda tu carrera sin saber si vas a representar a Venezuela. Y nos preguntábamos y hacemos este público, ¿cómo hacer que ese pelotero sienta que sí tiene que representar y que es un orgullo representar a Venezuela en el pecho? Mire, yo creo que todo comienza con el staff, ¿ok? Y a lo mejor ustedes van a decir, bueno, pero eso no es la respuesta que estábamos buscando. Todo comienza con el staff. Si ustedes se ponen a ver el grupo que nosotros hemos formado, el grupo que está alrededor de nosotros, son personas que llevan dentro de sus organizaciones y han crecido dentro de sus organizaciones por más de 10 años, ¿no? Son personas que han tenido éxito, por lo tanto, hay varias características que tienen ellos que nos han enseñado a nosotros que van a poder divulgar el mensaje que nosotros estamos llevando a los jugadores de la misma manera. Yo creo que por parte de los jugadores es un proyecto, ¿verdad?, que se ha armado dentro de la federación de enseñarles a ellos que la federación no solo es lo que es el Clásico Mundial, sino conforma parte de otros torneos internacionales en el cual ellos pueden participar. Te puedo decir que muchos de estos jugadores que están hoy en día en este roster del Clásico Mundial de nosotros, como un ejemplo Andrés Jiménez, por ejemplo, jugadores que tenemos en el DPP, en la lista de pitcher designados como Vizcaya, son Robinson Chirino, son jugadores que en un momento u otro han formado parte de nuestra selección, sea para el Premier 12, sea para el Preolímpico y ahorita mismo para el Clásico Mundial. Entonces, eso es algo que es un trabajo que queremos darle continuidad. Queremos asegurarnos de que los muchachos entiendan qué significa jugar para la selección de Venezuela. Pero más importante, que entiendan que todos los procesos y la manera que hacemos nosotros las cosas es una manera profesional que les va a llevar a dar los resultados, que lo único que tienen que hacer ellos es traer su talento natural. Yo creo que lo que había pasado, lo que ha pasado anteriormente, que hemos visto con nuestra selección y otras selecciones, es que el jugador siente esa presión de representar el país y no saben cómo manejarla. Y por eso es que yo hablo que el grupo de personas que hemos traído nosotros, el grupo de entrenadores, con ese perfil tan exquisito que hemos buscado, nos van a ayudar a llevar ese mensaje a los jugadores y a sentirse como una familia, que es lo más importante. Porque en este torneo tan corto sabemos que cualquier cosa puede pasar. Yo creo que cuando uno ve Las Vegas y ve las casas de apuestas ahorita, no nos tiene muy alto nosotros porque nosotros no hemos tenido el rendimiento que han tenido otros equipos en este tipo de torneos. Sin embargo, cuando uno ya tiene la oportunidad de estar en estos torneos año tras año y darse cuenta de cómo funcionan,
te puede ayudar un poquito a quitarle esa tranquilidad a los jugadores y dejarles saber, oye, vamos a ocuparnos de esto, que va a ser mucho más importante que otras cosas que uno usualmente hace durante la temporada. Ese podríamos esperar, Eduardo, sería el mensaje a darle al grupo cuando ya se reúnan, creo que sería entre el 5 o 6 de marzo por allá en West Palm Beach, además de lo que ya han estado trabajando. ¿Hay algo en específico que digas, ok, quiero llevar esto para allá? Mira, yo creo que en algo en específico yo te puedo decir, Daniel, que cuando uno piensa, y yo me imagino, ¿no? Me pongo en ese cuarto, esa primera reunión que vamos a tener con estos jugadores, que va a ser unas emociones como profesional, como venezolano, que tú sabes que tiene muchos sentimientos. Uno comienza a pensar de eso y ve alrededor del cuarto y tú ves el roster de nosotros y tú tienes jugadores que han ganado MVP, jugadores que han ganado Champion Battles, jugadores que son juegos de estrella, jugadores que han tenido carreras extraordinarias en grandes ligas. Tenemos un jugador o un par de jugadores que lo más seguro sean salones de la fama. Entonces tú te pones a ver a esos jugadores y te pones a ver el cuarto y yo me pregunto, ¿qué yo le puedo decir a estos jugadores? ¿Qué yo le puedo dar? Y lo único que yo puedo controlar en este momento o que yo le puedo dar a ellos es el apoyo. Ser honestos con ellos, que es lo que hemos hecho desde el principio. Darle el apoyo de todo el personal que vamos a estar ahí trabajando para la selección durante el torneo. Y dejarles saber a ellos que, hey, pase lo que pase, nosotros vamos a hacer esto más fácil para ustedes, para que ustedes puedan dar el 100% por nuestro país y por nuestra selección. Más allá de eso, yo creo que el mensaje también para los jugadores es entender que entendemos que equipos mediocres, los coaches son los que motivan. Equipos ganadores son los jugadores que llevan la batuta. Y yo creo que eso es una de las cosas que hemos formado y una de las cosas que Omar y mi persona hemos hablado muchísimo en conjunto con Miguel Salvador, Miguel Rojas, Altuve, ¿entiendes? Eso, que ellos son los líderes, ellos son los capitanes. Y estos equipos van a ser tan buenos como ellos quieran hacer. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros, darle el apoyo a ellos para que tengan todo lo que necesiten, dar el 100% y hacer algo que nunca hemos hecho en nuestro país anteriormente. Eduardo, cuando nos vamos a la confección del roster, ¿no? Yo, bueno, desde hace más de un año decía, bueno, nosotros no somos Estados Unidos, nosotros no somos República Dominicana, nosotros sí tenemos un talento, pero no tenemos, o sea, yo lo que pienso es, se agarró a todos los que podíamos agarrar, se invitó a todos los que podíamos agarrar, y de eso, esto fue lo que quedó, ¿cierto? Más o menos es así, porque nosotros no fue que dejamos afuera a Max Scherzer y a Justin Verlander, ni a, o sea, estos son los peloteros que tiene Venezuela en Grandes Ligas y los mejores peloteros que podíamos pues, mostrarle al país, que por lo menos se invitaron a la selección. Correcto, yo creo que esa ha sido la meta desde el primer día. Yo creo que primero que nada tengo que darle las gracias a todos los periodistas de nuestro país por respetar el proceso. Yo creo que es un proceso bien tedioso, bien fastidioso. Pero con tu pregunta, Oscar, desde el principio nosotros lo que hemos tratado de hacer es poner el mejor equipo en el terreno. Y esas han sido nuestras metas. Y de ahí se va construyendo el roster. Pero en ningún momento yo creo que, como tú lo dijiste, este equipo que ustedes van a ver de Venezuela son los mejores jugadores venezolanos. Tenemos un equipo que tiene un balance de jugadores jóvenes, jugadores que ya han estado en este torneo anteriormente, de mucho talento. Y más importante, ha sido el querer de estos muchachos de representar a su país, ¿verdad? El entender que en sus equipos son superestrellas y cuando juegas 162 juegos, este va a ser tu rol, pero cuando juegues en los 4 juegos de la primera ronda y eventualmente en los 7 juegos que vamos a jugar nosotros, que queremos jugar nosotros, tú vas a tener un rol diferente y entender y aceptarlo. Yo creo que eso es sumamente importante y eso es un crédito para los muchachos de nosotros. Emociona pensar en 7 juegos y sin duda es la meta de todos en este proceso. Pero obviamente hay muchas cosas que cumplir antes. Y en esas cosas que cumplir, Eduardo, ¿cuál fue? Seguro hay muchas, pero la parte más difícil a la hora de estructurarlo, ya sea por permisos, por comunicación, etcétera, todo lo que tuvieron que pasar para poder tener el visto bueno de los 30 peloteros que van a estar en ese roster más el pool. Mira, Daniel, yo creo que lo más difícil de todo esto es manejar las emociones, ¿verdad? Wow. Porque es como una montaña rusa. Tienes unos días que tú dices, wow, nos vemos bien, al día siguiente te dan una noticia mala. Entonces, asegurarte que es lo mismo que le decimos a los peloteros,
estar lo más level-headed, ¿no? Como se dice en inglés, lo más consistente posible de la misma manera. Yo creo que eso fue el challenge más grande que tuvimos nosotros. Y entender lo que hemos hecho y el plan de nosotros, Omar y mi persona, hemos hablado constantemente de, hey, tenemos que tomar una decisión buena tras decisión buena. Y mientras más seguimos agregando decisiones buenas adentro de este frasco, al final del día las cosas van a salir bien. Entonces, no ver la foto completa desde afuera, sino analizar cada caso que hemos tenido, cómo podemos nosotros ayudar a ese caso, cómo podemos mejorarlo, qué alternativas tenemos y usar la creatividad de una manera increíble para asegurarnos de que tengamos, como le decíamos a Oscar anteriormente, que tengamos el mejor roster de Venezuela y la mejor representación posible. Hablas de decisiones y en el puesto que estás probablemente hay que tomar decisiones fáciles y difíciles. Y viendo el roster enfrente, ¿cuál fue la más difícil que les tocó tomar? Mira, Oscar, yo creo que al final del día las decisiones más difíciles son con los jugadores que no van a participar o no van a ser parte de nuestro roster. Yo creo que cuando ustedes ven el roster que tenemos nosotros, hay muchísimo talento, pero hay otros jugadores venezolanos que tienen tanto talento como los jugadores que están dentro del roster que lamentablemente no pudieron participar, sea porque no fue aprobado el seguro o porque tuvieron restricciones médicas o porque al final del día están en una posición en su carrera donde tienen que pelearse por un cupo en el béisbol profesional. Entonces, ese tipo de decisiones son las más difíciles. Pero al mismo tiempo yo creo que es nuestro trabajo seguir apoyando a los jugadores venezolanos. Yo creo que todos estos jugadores, Venezuela no nada más es ese roster de 30, ¿verdad? O 35, 38 que ustedes vieron. Venezuela es mucho más de eso. Y el trabajo de nosotros es darle el apoyo y a la confianza al jugador venezolano, que si al final del día no puede ser parte de este equipo, nosotros te vamos a dar seguimiento, nosotros vamos a estar contigo. Y como lo dije anteriormente, tenemos jugadores en el día de hoy que van a estar en el roster del Clásico Mundial, que hemos pedido por ellos en la Premier 12 o en el preolímpico y no se nos dieron. Pero al final del día nos manteníamos en contacto con ellos, les dejáramos saber que, hey, como federación, como selección, aquí vamos a estar aquí por ustedes y en cualquier momento se va a dar ese sueño de tú poder vestir tu camiseta nacional. Hay uno que mencionaba temprano y que recuerdo el caso en mayo hace un par de años y después cuando vino el preolímpico y es Chirinos. Mencionaste a Raes, que fue campeón sub-15 en un torneo con Venezuela. Cuéntanos de lo importante de que es tener a esos muchachos que, si bien Chirinos sí porque tiene más experiencia en el clásico, pero para Luis, por ejemplo, va a ser el primero. El poder ir con ellos que ya tienen ese sentimiento de, bueno, llevar la bandera, llevar el nombre del país y que va a ser tan especial. Correcto. No, Daniel, yo creo que eso es sumamente importante y eso es lo que yo creo que va a ser este grupo especial, ¿entiendes? Esa habilidad de tener jugadores no solo jóvenes, sino con veteranos que han jugado este tipo de torneos, que entienden la importancia de cada juego, que no solo el juego se gana porque terminamos al final de los 27 avos encima por una carrera o dos carreras, sino que si tienes la oportunidad de hacer más carreras, tienes que hacerlo, porque al final del día puede costarte la clasificación o no, ¿entiendes? Entender de cómo ayudarnos a guardar el picheo. Yo creo que eso es sumamente importante, especialmente en estos torneos. Cómo nosotros podemos ayudar el uno al otro, que a lo mejor tú te vas a sacrificar, pero le estás dando una oportunidad a la selección que el día de mañana lo haga. Entonces, esos muchachos que ya han jugado este torneo, que entienden el formato y que entienden la presión o el sueño, que ya han vivido el sueño de representar a su país y creen en su país y quieren llevar el nombre de su país en alto, es sumamente importante. Y en verdad, es una de las características que nosotros vemos también al formar este equipo, porque tenemos que asegurarnos que todos estos jugadores que van a estar aquí, que van a estar presentes, puedan aportarle su granita de arena a la selección y esa experiencia es una gran parte de ella. En este tipo de torneos, y yo lo digo, y es difícil estar en los dos lados, porque estás en el lado del equipo y estás en el lado de la selección, ¿no? Y uno, yo lo veo de esta manera y digo, bueno, MLB, a diferencia de la FIFA, los 30 equipos se lucran de este torneo. O sea, este torneo va a terminar generando dinero a cada una de las organizaciones. Por eso cuesta mucho entender el tema de los permisos y ese tema. Pero hablemos justamente y para que la gente se lo expliques tú,
el caso de Brusdar, que es básicamente el mismo caso de Kershaw, que Brusdar tenía toda la disposición para estar y no está. Correcto, Oscar. Yo creo que esas son las decisiones difíciles que nosotros hablamos, ¿no? O las excepciones a veces cuando estás tratando de armar este roster. Y es algo que el jugador no tiene ningún tipo de control. Lamentablemente, de la manera que funciona el proceso es que para tú tener el Clásico Mundial es parte del CBA, ¿verdad? Es parte del acuerdo entre la Asociación de Peloteros y Major League Baseball, los equipos. Y como parte de eso, ellos han puesto diferentes trámites que tú tienes que pasar para que un jugador pueda eventualmente jugar para tu selección. Tanto Major League Baseball como la asociación yo creo que hacen un tremendo trabajo en tratando de ayudar y mantener un balance donde le puedan dar la oportunidad a los mejores jugadores del mundo a ser parte de este torneo. Sin embargo, primero que nada viene del jugador que quiera jugar. Segundo, cuando es la parte del seguro, lo que cubre todo eso son jugadores que han tenido lesiones, jugadores que tienen, que se proyectan a lanzar ciertos innings o han faltado un cierto tiempo de juego anteriormente y no van a poder estar disponibles. Es difícil conseguir el seguro, ¿entiendes? Yo creo que al final del día, aunque esto es algo que los equipos de grandes ligas se beneficien del mismo, yo creo que al final del día, tanto los equipos de grandes ligas como la asociación de peloteros quieren asegurarse que ese dinero que es garantizado del contrato de ellos se mantenga de esa misma manera. Por lo tanto, los seguros van a ser un poquito más costosos, ya que si un jugador pierde tanto tiempo, el seguro tiene que cubrir una gran parte de ese salario. Entonces, es una manera tanto de la Asociación de Peloteros como Major League Baseball de cuidarse, cuidar la inversión que tienen y seguir dándole importancia a lo que es no solo el torneo, sino la temporada regular de Grandes Ligas. Eduardo, hubo casos del seguro que sencillamente a última hora, faltando pocas horas para el anuncio del roster, se iban unos entrando, otros iban saliendo. ¿Cómo fue eso? Y sobre todo lo importante de la comunicación y la planificación, sabiendo de que a la hora que se caiga inmediatamente hay que actuar porque puede pasar cualquier cosa. Incluso vimos cómo Estados Unidos anuncia a Clayton Kershaw, pero días después tiene que salir. Y lo mismo pasó con Néstor Cortés y por lo menos en el caso de Venezuela está pasando con Germán Márquez. Sí, mira, Daniel, yo creo que te lo voy a decir de esta manera. Al final, el día que nosotros tuvimos que entregar el roster, al final de ese día yo me sentí como si hubiéramos pasado el trade deadline, ¿entiendes? La fecha de cambio, porque son tantas emociones, tanto trabajo, llamadas de teléfono, tienes que llamar a la asociación, llamar a Major League Baseball, llamar a los agentes, ¿entiendes? Que se acumula todo el trabajo y al final del día tú te sientes como que te sacaste algo de la espalda, un aire, ¿verdad? Entonces sí, es sumamente importante. Yo creo que ese proceso tarda hasta el último minuto, último segundo, ¿verdad? Y yo creo que hasta después que nosotros entregamos el roster, hubo diferentes movimientos que tuvimos que hacer. Pero la mejor manera de mantener eso, yo creo que desde un principio, las personas que habían estado en este proceso anteriormente por la federación o por Major League Baseball nos dejaron saber de Eduardo, mira, esto va a suceder, ¿entiendes? Tienes que prepararte para eso. Y gracias a ese equipo de trabajo nos ayudó a mantener una profundidad. Entonces yo lo manejé de la misma manera que yo manejo nuestro roster de Grandes Ligas. Yo tuve una profundidad donde ya habíamos hecho ejercicio con nuestros coaches, con todo el personal de evaluación de nosotros, donde se sabía si este escenario no ocurre, quién va a ser la persona que va a cubrirlo, cuál es la próxima opción que tenemos nosotros. Entonces, esa es la manera que lo hicimos. Yo siempre hablo de los procesos porque es algo que creo que es lo que da no solo consistencia, sino que eventualmente te lleva a los triunfos, y eso es lo que hicimos como parte de la selección al construir nuestro roster. Eduardo, este torneo tiene unas reglas definidas en cuanto a la actuación de los equipos y el permiso que pueden dar los equipos y prohibición que pueden dar los equipos, ¿no? Y por eso te hablo de esa dualidad de estar en el lado del equipo y del lado de la selección. Y lo vimos con Luis Castillo, ¿no? Luis Castillo, el equipo de los Marineros de Seattle, no tenía cómo decirle a Luis Castillo que no fuera el clásico, porque en las reglas que le pasan del torneo a los equipos no había cómo hacerlo. Pero existe esa conversación entre el gerente y el pelotero y decide no ir al equipo dominicano.
hubo varios de estos casos. ¿Cómo lo maneja la selección y cómo lo maneja Eduardo Brizuela? Mira, Oscar, yo tengo que entender que primero que nada, el trabajo de todos nosotros del día a día es Major League Baseball, ¿verdad? Yo creo que todos los jugadores tenemos que entender que el jugador al final del día va a traer comida a su casa por el trabajo que tienen por jugar 162 juegos. Eso es lo primero. Yo creo que de la parte mía gerencial, yo soy una persona que siempre he sido bien abierto a estos tipos de torneos, porque creo que uno te ayudan como jugador a seguir creciendo y a mejorar, porque el ambiente que vamos a vivir en Miami dentro de 2 semanas es un ambiente que no lo vas a ver hasta el playoff, ¿entiendes? Es un ambiente y una sensación que a lo mejor en tu vida no lo vas a poder vivir. Entonces, para mí siempre, cada vez que un jugador tiene la oportunidad de representar a su país, eh, que no sea algo que lo va a arriesgar a tener una lesión, ¿verdad? Que le pueda costar en el futuro, yo voy a estar siempre 100% de acuerdo y tratando de apoyar al jugador. Yo creo que esa es la manera que lo vimos. Pero al mismo tiempo, y hubo muchos casos con nosotros de jugadores que fueron bien sinceros con nosotros y nos dejaron saber que ellos estaban en una etapa de su carrera, que su familia iba a vivir de esto, ¿entiendes? Que tenían que o hacer un equipo o era una oportunidad que nunca se les había dado en 7, 8 años jugando pelota, que tenían que tener que agarrarla. Y por ese lado tener la visión y tener el entender ambas partes se hace sumamente importante porque al final del día estamos aquí para apoyar al jugador, ¿entiendes? Sea que quiere ser parte de Venezuela, que quiere ser parte de la selección o que en ese momento no pueda hacerlo. El caso de, sobre todo a última hora, Eduardo, que causó tanta el revuelo para bien o para mal, pero era el tema de Ronald y que pues, se pudo resolver a última hora para tener realmente un final feliz. ¿Cómo terminó siendo todo ese proceso? Porque justamente Atlanta en el papel no tenía cómo negarle el permiso a Ronald Acuña para representar a Venezuela. Y por eso digo, en el papel. Correcto. Mira, yo creo que estos casos son sumamente interesantes, ¿verdad? Primero que nada, el jugador es el que tiene que tomar la decisión. ¿Okay? El jugador, la asociación de peloteros va a escuchar al jugador. Ellos no van a escuchar a más nadie, no van a escuchar al equipo, no van a escuchar a más nadie. Si el jugador quiere jugar, siempre hay maneras de poder jugar. ¿Okay? A menos que tengas una lesión o que el seguro no te cubra. En el caso de Ronald Acuña, yo creo que tenemos que estar orgullosos, ¿verdad? Como venezolanos, que él hizo su trabajo, hizo lo que tenía que hacer, movió las piezas de la manera correcta, porque él quería representar a su país y significaba bastante ser parte de esto. Al igual que tenemos que reconocer al grupo de jugadores que tenemos nosotros, que lo aceptaron, que entienden que Ronald nos puede hacer un mejor equipo y que aceptaron que querían que Ronald Acuña fuera parte del mismo, ¿entiendes? En ningún momento a mí me sorprendió muchísimo cuando salieron los reportajes sobre Ronald que no iba a poder jugar en el Clásico, pero iba a jugar en la Serie del Caribe, porque al final del día, si vamos a lo legal, no había manera que eso sucediera. Pero como lo dije anteriormente, es a través del pelotero. El pelotero tiene que tomar su decisión y fue Ronald que movió sus piezas, hizo todo lo que él tenía que hacer de la manera correcta, se llevó por parte de las recomendaciones que le dimos nosotros, le dieron las personas alrededor de él, le dio la asociación de peloteros y al final del día lo vamos a tener como parte de nuestra selección. Sí, y básicamente ahí llega, y lo hemos visto a lo largo de los años con el Winter League Agreement, si el jugador quiere jugar en las ligas del Caribe, lo hace, porque hay maneras de hacerlo, hay maneras de negociar. Y por eso yo siempre he dicho que mientras esté en la voluntad del jugador, siempre se va a poder. Si el jugador por X, Y, Z no desea participar, mira, hay 100.000 maneras para que obviamente el equipo que debe, como yo estoy diciendo, debe proteger al jugador, diga, mira, no, prefiero que se guarde, soy yo el que toma la decisión, no importa el jugador. Pero, como bien dice Eduardo, la decisión de primero es del jugador y es respetable, como ponemos un caso, el caso de Wilson Contreras, que sí, hoy por hoy Wilson es posiblemente, si no es el uno, es el segundo mejor catcher del país, pero también hay que entender que está llegando una organización nueva y tiene que, como si fuera un quarterback, ¿no? Tiene que aprenderse el playbook y básicamente no es que no quiera representar al país, sino que este llegó en mal momento, el clásico, ¿no?
Sí, correcto. Yo creo que, Oscar, al final del día, lo bueno de este proceso ha sido lo abierto que han sido los jugadores con nosotros, lo sinceros, ¿verdad? Y es una de las cosas que con la experiencia que tanto Marc como mi persona hemos tenido en grandes ligas, entendemos que a veces el jugador teme un poquito hablar con las personas de la oficina o la parte gerencial. Y en el caso, como tú trajiste en la mesa, han sido jugadores que, gracias a Dios, por el sistema que hemos aplicado, hemos sido bien abiertos con ellos y ellos han sido abiertos con nosotros y nos han dejado saber dónde están en su carrera y el por qué no lo pueden hacer. Y al final del día, con esos jugadores, nosotros los vamos a proteger hasta el final del día porque este es el clásico que estamos ahorita. Dentro de 3 o 4 años viene otro clásico más, ¿entiendes? Entonces, que no esté en el roster este año no significa que va a estar en el roster el futuro. Y por eso nuestro trabajo es siempre mantener las puertas abiertas y que ellos sepan que cuando ustedes quieran pueden ser parte de nuestra selección y vamos a estar aquí para ayudarlos a ellos. Muy bien, Eduardo. Casi media hora ya de podcast. No sé, Oscar, si tienes algo más que agregar, algo en lo que te has quedado. Bueno, podemos estar aquí horas. Estamos bien, estamos bien. Estamos bien, pero sí, no, ya... Sí. Yo quería hablar un poco sobre el tema de los egos, ¿no? Que es tan difícil manejarlo en un equipo donde, como tú dices, hay futuros salones de la fama, All-Stars, MVPs, the top of the rotation. O sea, ¿qué tan difícil es manejar cada uno de esos egos? Porque posiblemente no pasen en el día a día. En el día a día de cada uno de los equipos tienes un top dog, dos top dog, pero aquí posiblemente cualquiera puede ser el mejor jugador del equipo ese día. Correcto, Oscar. Yo creo que al final del día todos tenemos ego, ¿verdad? Yo creo que es saber cómo llevarle el ego en el camino correcto. Y eso es lo único que vamos a hacer aquí. Yo creo que al final del día entendemos que todos esos jugadores que tenemos en el roster de nosotros van a tener ego. Los coaches vamos a tener ego, el staff, todo el mundo, porque vamos a estar representando nuestro país, ¿verdad? Que vamos a creer que somos lo mejor de lo mejor, ¿no? De esos 28, 30 millones de venezolanos. Sin embargo, el trabajo de nosotros es entender que al final del día uno gana como equipo, tienes que tomar sacrificios, tanto personales como profesionales, para que los resultados salgan, ¿no? Y eso es lo que tenemos todos, entendemos todos de una buena manera. Yo creo que se ha conversado muchísimo entre los muchachos de el por qué queremos hacer esto, el por qué queremos salirnos a nuestra rutina e ir a jugar juegos con tanta intensidad, ¿verdad? Y al final del día es un propósito que tenemos, que llevar el nombre de Venezuela en alto y representar a nuestro país de la mejor manera. Así que yo creo que la parte de ego es algo que todos lo entendemos que tenemos. Si nosotros estamos todos de acuerdo con eso y lo aceptamos, yo creo que podemos trabajar más en conjunto y es lo que se ha hecho. Y para tú poder hacer eso, tienes que ser siempre bien sincero con el jugador. Y es lo que nosotros hemos hecho al principio. Hemos sido bien sinceros y nuestras líneas de comunicaciones han sido cortas, han sido pequeñas. Hasta el momento de hoy, todos los jugadores de nosotros se comunican directamente con el manager y yo estoy involucrado en ese proceso para dejarles saber a ellos que estamos en la misma página. Esta es la manera que vamos a utilizar, esta es la manera que lo vamos a hacer, porque al final del día queremos, no solo entendemos cuál es el propósito que tenemos nosotros, pero también tenemos que respetar al jugador, ¿verdad? Porque es un jugador que ha hecho una carrera en grandes ligas, que ha sido el mejor de lo mejor por muchísimos años. Por lo tanto, eso merece respeto y mérito y el trabajo de esa manera es que lo hemos hecho nosotros para asegurarnos que podamos tener los mejores resultados. En esa línea de comunicación, Eduardo, que mencionas, que además es tan importante, y en ese equipo está algo que no hemos mencionado del todo quizás aquí en el programa, además de Omar, y es el staff, con Mendoza como coach de banca, Iván Arteaga en el picheo, Ramón Borrego, que además, por ejemplo, un caso como el de Arraez, que esta semana me contaba la importancia de tener a Ramón sabiendo todo lo que lo conoce desde Minnesota y cómo va a trabajar con él, sabiendo que con Venezuela tiene un rol y con los Marlins tiene otro. Y así con el resto del coaching staff. ¿Cómo se sientes tú con el equipo que va a acompañar a Omar en ese clásico y cómo ha sido el trabajo con ellos también? Mira, ha sido todo lo que nosotros nos esperábamos de ellos, ¿verdad? Este es un grupo de profesionales que se han crecido, se han desarrollado en la parte técnica del béisbol en sus diferentes áreas.
y eso nos han enseñado desde el primer día. Profesionalismo, conversaciones abiertas. Cuando hablamos de los jugadores, cuando estábamos formando este roster, nosotros nos asegurábamos que cada parte, cada área estuviera involucrada en la misma, y el feedback que nos daban constantemente nos ayudó muchísimo a tomar decisiones o a hacer decisiones que iban a ser difíciles, mucho más fácil. Entonces, por ese lado, cuando tú hablas del staff, lo había mencionado anteriormente, nosotros tenemos, la meta de nosotros es crear una familia, una unidad en 4 días. Y la única manera que lo podemos hacer es traer personas que tengan los mismos ideales, que tengan ese tipo de carácter, que te puedan ayudar y puedan manejar a mantener el barco en el camino correcto. Porque vamos a jugar 7 juegos, ¿verdad? Esa es la meta de nosotros. Pero yo sé que durante esos 7 juegos vamos a tener muchas altas y bajas. Y este grupo de personas, ¿verdad? Porque han sido preparadas, han pasado por esto a través de su carrera. Yo creo que van a tener las herramientas necesarias, no solo para mantenernos unidos como staff, sino mantener al grupo de peloteros unidos y seguir guiándolos a ellos por el camino correcto, que es lo que más necesitan para este tipo de torneo. Cuando hablamos del torneo y el roster construction, ya habló Omar de las mismas restricciones de hacer este roster, ¿no? Y que Jesús Luzardo va a hacer una sola salida, que Eduardo Rodríguez va a hacer una sola salida, y decisiones que tienes que ir pensando de, ok, yo voy a jugar 4 juegos seguros y espero pasar a la próxima ronda. De esas decisiones, ¿qué nos puedes ir contando de, ok, ya sabemos que hay 2 cupos de lanzadores que vamos a tener en la próxima ronda? ¿Cuáles son esas decisiones? Porque además de esas ya tuviste que tomar una, porque tuvo que salir Germán, que también de una vez quiero preguntar, Germán, ¿es posible que pueda entrar para las próximas rondas? Mira, con respecto a esa pregunta, Oscar, lamentablemente ya Major League Baseball nos confirmó y la Asociación de Peloteros, que Germán no va a estar disponible por el resto del torneo. Por lo tanto, ojalá que en los próximos días, las próximas horas, Major League Baseball nos apruebe el movimiento que vamos a hacer, que va a ser agregar un pitcher más al pool, al Designated Pitchers Pool, y agregar una persona de ese Designated Pitchers Pool al roster de nosotros. Entonces, una vez que lo hagan, yo creo que esa va a ser la manera. Pero, viendo la primera parte de la pregunta, sí. Mira, nosotros vamos a tener la oportunidad. Hay 3 pitchers de nosotros que son agentes libres o que van a pichar en México, que van a tener la oportunidad de pichar para nosotros en los juegos de práctica, ¿no? En los juegos del preclásico. Que la gente que no sabe, son 2 juegos, contra los Mets y contra los Astros. Correcto. Durante esos juegos, nosotros nos vamos a dar la oportunidad para evaluarlos a ellos y para ver, ¿sabes? Para darle la primera, como un primer feel y mantenerlos activos, porque son jugadores que lo más seguro lo vamos a tener que utilizar, como te habías dicho. Yo creo que esa decisión de quién va a ser el jugador y cómo lo vamos a hacer, nosotros vamos a esperar a ver cómo se desenvuelven los primeros juegos, ¿verdad? Los juegos de la primera ronda, para ver cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades y dónde estamos en ese momento. Entonces, esa es la manera que lo estamos haciendo nosotros, lo estamos manejando. Yo creo que ya tenemos una idea de quiénes serían los jugadores. Sin embargo, como sabemos, este juego que no es nada seguro y nada es fácil, estoy seguro que los nombres que si te los doy ahorita mismo van a cambiar mañana o pasado mañana. Por lo tanto, es mejor mantenerlos entre nosotros. No, bueno, porque pasó además el mismo día del anuncio del roster. Correcto. Eduardo, mencionas a 3 jugadores que están agentes libres, que van a lanzar en México. Todos ellos vienen de la LVP, o varios de ellos. Y vieron acción sobre jugadores que están en el roster que no vieron esa acción en Venezuela o en cualquier otra liga invernal. Entonces, ¿cómo es esa evaluación y el balance de, ok, tengo unos jugadores de grandes ligas que están establecidos o otros que quizás no están del todo con un rol protagónico, pero que no vieron acción en la liga, y otros que sí, que a lo mejor por ese ritmo que ya traen pueden ser valiosos para marzo, cuando muchos de los que están en el roster quizás no lo estén? Correcto, sí, yo creo que cuando hablamos de la preparación y el momento del juego, para nosotros creo que ha sido más importante asegurarnos de que los bateadores tengan un mejor ritmo de juego, ¿verdad?
Y cuando vamos a ver este clásico mundial para nosotros va a comenzar un poquito más tarde que clásicos anteriores. Por lo tanto, los jugadores van a tener casi 2 semanas de juego. O sea, los jugadores de posición van a tener usualmente lo que nosotros dentro de la industria sabemos que es necesario para preparar un bateador, que son 2 semanas, donde te puedes agarrar 30, 40 turnos más o menos, ¿no? Y si quieres puedes agarrar 50. Pero cuando hablamos de la toma de decisión con jugadores, yo creo que también es como todo en la vida, es el balance que estamos tratando de hacer nosotros con jugadores que están activos, que mostraron un buen rendimiento en la Liga Venezolana de Béisbol, que también estuvieron en la Serie del Caribe, y más importante, que vienen con una buena confianza. Yo creo que eso es sumamente importante. Y esos muchachos los vamos a mantener ahí, y yo creo que en cualquier momento van a ser parte del equipo y van a ser utilizados de una manera. Los otros muchachos se les viene dando seguimiento. Venimos trabajando con todos los equipos de Grandes Ligas para asegurarnos de que estén listos para cuando sea el juego. Y yo creo que muchos de ellos van a tener entre 3 a 4 salidas antes de presentarse con la selección de Venezuela. Ya para cerrar, y yo sí quiero cerrar con esto porque lo hemos hablado también fuera del micrófono, y es algo que de hecho yo lo he dicho mucho, es tratar de enseñarle al público a montarse en este autobús, que todos los venezolanos somos Venezuela, que lo que pasó en los clásicos pasados y en las competencias pasadas hay que dejarlo en el pasado, y que hay que montarse en este autobús de apoyar a esta selección, porque es la única que tenemos en el deporte más importante para el país. Y lo hablaba también, como te decía, con José, con Dominicana. No hay ninguna selección en el país tan importante como la de béisbol, porque es el deporte que nos representa. Que la selección de básquet lo haya hecho mejor, tienen más oportunidades para hacerlo, y creo que hacen un trabajo extraordinario. Pero es importante decirle al público que es el momento de apoyar, de aplaudir y de dejar lo negativo atrás y buscar siempre enfocarse en lo positivo, Eduardo. Sí, Oscar, mira, yo creo que lo esencial de todo esto es el apoyo y ese aire positivo que nos pueden brindar todos los venezolanos. Yo le puedo garantizar a todos ustedes que el trabajo se ha hecho, que esto es el mejor roster que tenemos nosotros como país, y que al final del día lo que necesitan nuestros jugadores es ese apoyo de todos ustedes. Mientras más nosotros seguimos desarrollando, mientras más nosotros la selección sigue creciendo, el apoyo de nuestros fanáticos es algo sumamente importante, que al mismo tiempo le va a quitar la presión a esos jugadores de representar el país, porque se crea una cultura, que es lo que hemos estado tratando de hacer aquí, una cultura que sea ganadora, una cultura que sea quien sea el rival que tú vas a tener, no tenga miedo, porque tú, entendiendo que tú estás usando el nombre de Venezuela enfrente tuyo, te va a dar la mejor oportunidad de ser el mejor que tú puedas hacer. Y en verdad eso es lo que estamos buscando nosotros. Omar lo ha dicho de una manera extraordinaria durante sus ruedas de prensa, esa energía, que todo el mundo lo haga, y yo creo que hasta el día de hoy, por lo menos en la parte de la prensa, estoy muy orgulloso que nos han apoyado cuando hay cosas que hay que decirle, lo dicen de manera de una crítica constructiva, pero al mismo tiempo entienden la importancia que esto le puede dar a nuestro país y están atrás de nosotros, y es lo último que le vamos a pedir a nuestros fanáticos. Que pase lo que pase, no vamos a ser perfectos, a lo mejor no se ve de la manera que estamos acostumbrados a verlo, sin embargo yo creo que esto es un equipo de personas que han construido y van a construir, a seguir construyendo un béisbol en Venezuela que nos va a seguir dando éxito y vamos a seguir creciendo. Eduardo, podríamos estar hablando por horas y afortunadamente vamos a tener un poco de tiempo para eso acá en un par de días realmente. El tiempo pasa volando y sin darnos cuenta ya estamos en West Palm Beach y ya después en Miami para ese primer juego. Te queremos agradecer por tu tiempo, por todo lo que nos has contado acá y bueno, esperar a vernos pronto ya para arrancar con eso que tanto estamos esperando. Oh, Daniel y Oscar, muchísimas gracias por tenerme aquí en su podcast. Yo creo que lo más importante es el trabajo que ustedes han hecho apoyando a todos los jugadores venezolanos, a todo ese talento que ha salido de nuestro país y ahorita apoyando nuestra selección. Yo creo que estamos sumamente contentos y orgullosos de lo que ustedes están haciendo, y nada, queremos seguir dándole seguimiento para que esa cobertura de la extra base no solo sea por la primera parte del Clásico Mundial, sino que llegue hasta el final y podemos lograr todos en conjunto como venezolanos
ese sueño que siempre hemos admirado, ¿no? Es algo que creo que Argentina lo pudo lograr, ¿verdad? Con el fútbol. Yo creo que nosotros lo podemos hacer con el béisbol y tenemos el talento para hacerlo. Gracias, Eduardo. Muchísimas gracias.